Bienvenidos a los nuevos profesionales que se han sumado a la capacitación Amparo Cautelares y Derecho a la Salud. Vamos a iniciar la videoclase de hoy con un recorrido de todos los contenidos, inclusive videoclases grabadas, jurisprudencia, doctrina, que hasta ahora están en el aula virtual. Hoy es 24 de febrero de 2022. Voy a compartir pantalla en este momento. Bien, están viendo por pantalla el aula Amparo Cautelares y Derecho a la Salud. Iniciamos un recorrido desde la introducción hacia el módulo de procedimiento. Saben ustedes que tienen otro específico para el tema de jurisprudencia, fallos judiciales, y otro donde tienen por medio de links acceso a las fuentes. Por el momento, Constitución Nacional, la Ley de Amparo, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Obras Sociales. Van a encontrar un módulo con el nombre Pizarra, donde acceden a un espacio que construí específicamente para que ustedes me dejen sus notas con consultas, comentarios. Les generé este espacio para que puedan efectuarme preguntas sobre los diferentes módulos. Ese es el objetivo principal de este espacio. A continuación tienen un módulo específico donde comparto con ustedes artículos de doctrina, de opinión, de actualidad sobre la temática, y en la medida que van surgiendo otros temas que yo ofrezco en materia de capacitaciones online, como este es el caso, lo voy a compartir en avisos y novedades. Iniciamos con el módulo 1, Introducción. El derecho a la salud. La primera guía que cargué al sitio la construí pensando en la rama jurídica llamada Derecho a la Salud. Y con este criterio pensé en fuentes, los principios que informan la materia, y con el criterio de que el derecho a la salud es una disciplina que establece diálogo con otras ramas jurídicas, que tiene su sistema de fuentes y principios. El uso del término fuente lo empleo para invocar
apelar, para referirme a la normativa vigente y aplicable a la ramificación jurídica, derecho a la salud, tal como la pensé a efectos de iniciar con el desarrollo de los temas. Las fuentes del derecho merecen más de un capítulo. De hecho, existen múltiples formas de clasificación de las fuentes. Aquí solo apelo al concepto fuente como la fuente de conocimiento y de carácter operativo, ya que recurrimos a las fuentes no solo para tomar conocimiento de ellas, sino también para poder trabajar. Y además, cabe citar específicamente, no ya criterios en abstracto, sino específicamente jurisprudencia, doctrina, los principios generales del derecho y específicos de la materia, los valores, costumbres y usos sociales. El derecho a la salud está reconocido por diferentes tratados internacionales. Claro, aquí ya no hablo de una disciplina, sino específicamente del derecho reconocido, el derecho a la salud. Es un derecho humano y social fundamental. La vida, la integridad física y la salud pública son bienes jurídicos tutelados. Son exigibles. El ordenamiento jurídico lo reconoce en su integralidad con un alcance tanto individual como colectivo, abarcando el cuerpo como lo psicológico. Conforme un deber ético, incluye lo jurídico y lo moral también. En este caso, estoy trabajando en la continuación de un ensayo titulado Amparo en Salud, y continúo con la idea inicial de el derecho a la salud como una materia sustantiva. Y al mismo tiempo lo analizo también como el derecho reconocido por el ordenamiento jurídico. Entonces, vida, integridad física, salud mental y proyecto vital son bienes jurídicos tutelados, son exigibles e incluidos en la especialidad derecho a la salud. El ordenamiento jurídico los reconoce, hablo en plural porque específicamente estoy enunciando vida, integridad física, salud mental y proyecto vital. Y tiene un doble alcance, individual como colectivo. Resulta pertinente la lectura de artículos de la Constitución Nacional, no solo para citarlos, también para reflexionar y analizar con ellos. Sumamos los tratados de derechos fundamentales, encontraremos que el derecho a la salud también está implícito entre los artículos constitucionales citados. Bien, vamos a regresar al aula virtual. En la guía también van a encontrar mis datos de contacto y quedo a su disposición para la atención de consultas. Me pueden escribir al mail especialistaenprocesos@gmail.com. Tengo un WhatsApp, el número es 11 53 44 91 93. Orden de prelación normativo.
Recordemos el artículo 5 de la Constitución Nacional. Cada jurisdicción tiene sus propias normas adjetivas o de procedimiento. Y de acuerdo a ello, si corresponde tramitar el reclamo en Provincia de Buenos Aires, se remitirá usted primeramente a las normas constitucionales. Así, si usted se encuentra en otra jurisdicción, el mismo recorrido. Cito el artículo 5 y me refiero a las normas adjetivas o de procedimiento. Ustedes ya conocen que mi especialidad es en derecho procesal. Soy consultada por temáticas de esa naturaleza. Se irán dando cuenta en el armado de las guías. Muchas veces tengo en cuenta las preguntas que me efectúan los profesionales que atienden sus casos, clientes en asuntos complejos o de relativa complejidad, y específicamente atiendo sus consultas de orden procesal. Así que también hago hincapié en las normas adjetivas o de procedimiento porque la capacitación está orientada hacia ello, es decir, tiene un fuerte contenido de naturaleza procesal. Nos remitimos a la Constitución, primero por aplicación del orden de prelación, artículo 31 de la Constitución y 75 inciso 22, y posteriormente con mayor especificidad a los artículos 36 y 20 inciso 2 de la Constitución de la provincia, siguiendo el ejemplo. Luego, repasando la pirámide jurídica, nos detenemos en la ley de amparo. En este caso es la ley de amparo número 13.928, y supletoriamente al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Incluyo dentro de las fuentes a la jurisprudencia, los fallos judiciales pronunciados en la materia. En este caso es amparo, derecho a la salud, cautelares. Mientras abordamos esta ramificación sustantiva del derecho con sus normativas y principios distintivos, el amparo es una garantía constitucional. La acción expedita y rápida de amparo es la vía, el camino, el derrotero para encauzar los reclamos que por su naturaleza corresponde esa vía procesal, valga la redundancia. Bien. ¿Es el único camino que existe el amparo en salud? No es el único camino que existe. Esto hay que analizarlo caso por caso. Y ustedes se van a ir dando cuenta en la medida que avancen en la lectura de los fallos judiciales. Ahora bien, la capacitación incluye estos temas: amparo en salud, cautelares, derecho a la salud. Quiero que tomen nota de que el amparo en salud, el amparo en sí mismo, con la caracterización que ya viene dada desde el artículo 43 de la Constitución, como la acción expedita y rápida, la acción de amparo, hay que analizar si procede, si es para reclamar o llevar a la justicia determinadas pretensiones por esa vía, o si corresponde otro camino procesal. Y ustedes se van a ir dando cuenta de ello en la medida que avancen en la lectura de los fallos judiciales. Bueno, los invito a repasar las denominaciones y caracterizaciones.
Usualmente se dice amparo en salud o amparo salud. Ahora, el amparo salud es la denominación empleada para identificar consultas usuales o conflictos en un área de práctica profesional. Por ejemplo, casos de falta de cobertura o de tratamientos médicos. Este es un ejemplo. Ahora bien, la disciplina Derecho a la Salud, en ella pueden caber otros casos y otros ejemplos. Por ello, les repito, hay que analizar cada caso por caso si corresponde esta vía u otra. Reitero, fuentes. Luego de este marco introductorio, vamos a regresar a lo sustantivo. Resulta de interés la lectura del artículo 14, 14 bis, 41 y 42 de la Constitución para citar, analizar y aplicar en materia derecho a la salud. También vamos a sumar los tratados y fallos judiciales. El trabajo será protegido en todas sus formas mediante las leyes, dice el artículo 14 bis. Cuando dice en todas sus formas, está refiriéndose a las condiciones y medio ambiente de trabajo, conocidas bajo el nombre condiciones y medio ambiente de trabajo, por sus siglas CIMAT. En cuanto a en todas sus formas será protegido mediante las leyes, se hace referencia al artículo 75 inciso 12. En fin, ustedes pueden repasar estas normativas. Esa protección versa en un conjunto denominado condiciones y medio ambiente de trabajo, que incluye el derecho a la salud. Ejemplos: protección, prevención, reparación del daño por accidentes y enfermedades profesionales. Licencia por enfermedad. Capacitación en el trabajo, jornada limitada, descansos y vacaciones. Encontraremos las contingencias y el principio de solidaridad, y entre las contingencias, la enfermedad. El sistema de seguridad social es obligatorio, esto significa que los aportes deben ser ingresados. Continuamos con este diálogo entre el derecho a la salud con otras disciplinas o ramas jurídicas. El artículo 41 de la Constitución Nacional. También lo repasamos. Es importante siempre, en todos los casos, saber el significado de los conceptos empleados por una norma jurídica para poder interpretar correctamente. Sirve para determinar el alcance de los titulares y contenido del derecho reconocido. Traducido en términos procesales, identificar quién es el legitimado activo y quién es el legitimado pasivo. Justificar desde el legitimado activo, como corresponde, con fundamentos y criterio, que detenta un interés legítimo y derecho subjetivo. El derecho a la salud está vinculado, tiene relación con la protección al ambiente.
Uno de los objetivos de la protección al ambiente es preservar la salud. La contaminación ambiental no reconoce límites políticos ni naturales y la afectación es extensiva a un número indeterminado de personas y grupos humanos. Atento al alcance, la magnitud, la amplitud del concepto ambiente sano, la legitimación activa es también amplia. Y lo vamos a encontrar en el artículo 43 de la Constitución Nacional. El artículo 42 concretamente reconoce a los consumidores y usuarios derechos, entre ellos la protección de su salud. El artículo 42 concretamente reconoce a los consumidores y usuarios derechos, entre ellos la protección de su salud. Actualmente existe controversia sobre la competencia judicial, federal u ordinaria, para entender en conflictos entre uno y otro, es decir, entre el beneficiario y la prepaga. Por ejemplo, en reclamos por falta de cobertura o aumento de cuotas. El derecho a la salud se relaciona con otros, como el derecho a la vida, la autonomía de la persona, el proyecto de vida. El derecho a la salud está reconocido por tratados con rango constitucional. Por ejemplo, el artículo 12, inciso C, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 6, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí les cité jurisprudencia. A lo largo de toda la capacitación voy a ir sumando más fallos judiciales en relación a los temas que se irán desarrollando a lo largo del tiempo. Bien. Artículo 43 de la Constitución Nacional. Toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva. En general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará
los requisitos y formas de su organización. Continuará luego el artículo con la conocida acción de habeas data, para la protección de datos, en fin, y ya el último párrafo es habeas corpus. Por el momento, bueno, nos interesa el primer y segundo párrafo. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Ajá. Por ello, y toda la caracterización que consta hasta aquí, todo lo resaltado hasta este punto, es que no siempre el amparo es la acción, el camino, la vía, el derrotero a iniciar. Hay que estudiarlo caso por caso. Y ustedes se van a ir dando cuenta en la medida que avancen en la lectura de los fallos judiciales, especialmente deteniéndose en algunas cuestiones de el fallo judicial que ustedes estén leyendo. A continuación, refiere al amparo colectivo. Y de acuerdo a todo lo que estuve desarrollando, bueno, explicándoles, etcétera, dice, podrá interponer esta acción, fíjense, lo dice en reiteradas oportunidades, inclusive en este tercer párrafo, no dice habeas data, dice acción, como continuando lo que viene describiendo desde el primer párrafo, esta acción, esta acción, esta acción. Y no es un dato menor. Van a encontrar mucha información, pero técnicamente no es un recurso, es como lo señala aquí la norma, no es un recurso, es una acción. Y durante esta capacitación nos van a interesar estos dos primeros párrafos. Por otro lado, quiero que presten atención a lo siguiente. Dice, a los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor, así también como a los derechos de incidencia colectiva en general. Como les decía al inicio, el diálogo que se establece entre el derecho a la salud con otras ramas jurídicas y específicamente analizamos el artículo 41 y 42, citamos tratados de derechos fundamentales y también me referí a la integralidad del concepto, es decir, salud física, salud mental, autonomía, proyecto de vida, al plano individual y social de la persona, a los aspectos individuales y sociales. También quiero que presten atención a lo siguiente, la legitimidad activa, la amplitud que tiene. Entonces, desde el punto de vista procesal, poder justificar, alegar, decir con criterio, fundamentos, que es legitimado activo para peticionar, implica justificar que tiene, alegar que tiene, probar que tiene, interés legítimo y derecho subjetivo. Desde la jurisprudencia, el derecho a la salud se relaciona con otros como el derecho a la vida,
y la autonomía de la persona y el proyecto de vida. El derecho a la salud está reconocido por tratados con rango constitucional. Aquí tienen algunos ejemplos. En este primer módulo tienen una videoclase. Amparo, salud. El segundo módulo. Aquí quiero explicarles la caracterización, el marco general, y en el módulo de normativas tienen citada la ley de amparo, número 16.986. Tienen una nota explicativa a la cual se dirigen tildando en ver material. Caracterización. La acción expedita y rápida de amparo es la vía para encauzar reclamos, que por su naturaleza corresponde a esa vía procesal. El amparo salud es la denominación que se emplea para identificar consultas usuales o conflictos en un área de práctica profesional. Les reitero el ejemplo. ¿Cuáles son los conflictos usuales que están tramitando por vía de la acción Amparo Salud? Bien, para poder responder a esa pregunta, ustedes tienen que comprender la demanda o necesidad. Aquí ya no me estoy refiriendo a la demanda civil o a una demanda, al escrito inicial. Me estoy refiriendo a la demanda o a la necesidad, al interés de su cliente. Sí, de quienes requieren asistencia jurídica profesional, y una vez que está comprendida la demanda o necesidad de quien va a su consulta, podemos avanzar en los detalles del procedimiento. Esto es importante, como un pilar fundamental, poder comprender cuál es la necesidad y el interés de su cliente. Ahora bien, otra cuestión, como para poder dar respuesta a esta pregunta, ¿cuáles son los conflictos usuales que están tramitando por esa vía llamada Amparo Salud? Es mediante la lectura de fallos judiciales, en determinados aspectos que yo les voy a ir señalando en lo sucesivo. La acción de amparo requiere para su procedencia la reunión concomitante de 3 elementos: lesión, restricción, alteración o amenaza de los derechos y garantías reconocidos en las constituciones nacional o provincial, que aquella sea provocada mediando arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, inexistencia de una vía alternativa. Fíjense que dice manifiesta. ¿Por qué? Porque no es un juicio que se caracterice
por la amplitud de prueba y debate. Al contrario, como los plazos son cortos, no hay amplitud de prueba y de debate. Entonces, la arbitrariedad o ilegalidad tiene que ser manifiesta. Además, y este es el primer filtro, tienen que explicar en el escrito inicial que no existe otra alternativa más que el amparo para poder llevar la pretensión de su cliente a los estrados judiciales. Por este camino del amparo, tiene que justificar, acreditar, tiene que alegar, probar que no existe otra vía alternativa. Esto es lo primero, una de esas primeras cosas que se van a estudiar para darle o no vía libre a la acción que usted interpuso. Y luego considere esto de manifiesta, que aquella sea provocada mediando arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, considerando lo que acabo de decirle. Es decir, no es un juicio que se caracterice por amplitud de prueba o de debate. El amparo es un proceso excepcional utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales. Aquí le cito la fuente. Regresamos. El amparo salud es una denominación para identificar un área de práctica. Les reitero estos 3 requisitos para la procedencia de la acción de amparo. Repito, el amparo es un proceso excepcional. Continuamos. Encuadramiento legal. Tienen 2 guías. Tienen una guía y 2 videoclases. Derecho a la salud. Hay diversas interpretaciones de esta conocida frase, mente sana en cuerpo sano. También la temática salud, enfermedad, dolor, aparece expresada en novelas, ensayos, en diversos géneros. Les cito el trabajo de Literatura y enfermedad, 2 narrativas diferentes de procesos compartidos, publicado por Claudio Hidalgo, Cantabrana y Agustín Hidalgo en el 2015, Ediciones Universidad de Salamanca. Se asienta en el dolor físico, emocional, moral, y con los cambios sociales y los nuevos roles y valores de los profesionales sanitarios y de los pacientes, va evolucionando hacia planteamientos filosóficos y reivindicaciones de índole social.
A continuación, títulos de publicaciones efectuadas en microjuris que corresponden a fallos judiciales, cuya fuente les cito, para que tomen nota de los conflictos usuales por ejemplo, reafiliación cautelar del actor y su hija discapacitada a la obra social, hasta tanto se decida la cuestión sobre la jubilación de aquella. Con motivo a la lectura de dicha publicación, van a encontrar citada la norma 23.660, artículo 10. El carácter de beneficiario otorgado en el inciso A del artículo 8 y en los incisos A y B del artículo 9 de esta ley, 23.660, subsistirá mientras se mantenga el contrato de trabajo o la relación de empleo público, y el trabajador o empleado reciba remuneración del empleador con excepciones. Y finaliza, la autoridad de aplicación facultada para resolver los casos no contemplados en este artículo, como también los supuestos y condiciones en que subsistirá el derecho al goce de las prestaciones derivado de los hechos ocurridos en el periodo durante el cual el trabajador o su grupo familiar primario revestían la calidad de beneficiarios, pudiendo ampliar los plazos de las coberturas cuando así lo considere. Me detengo en esta normativa porque define el carácter de beneficiario, de acuerdo a la ley 23.660. La finalidad del proceso cautelar. Este tema lo vamos a desarrollar en un módulo específico que nombré cautelares de esa forma. Y lo que está citado aquí es un párrafo de un fallo judicial cuya fuente le cito, y dice así: la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia, que debe recaer en una causa, y la fundabilidad, el fundamento, de la pretensión que configura su objeto. No depende de un conocimiento exhaustivo, profundo de la materia, sino de un análisis de probabilidad. A continuación, otro título: el objeto social debe cubrir prestaciones no reclamadas en la demanda, pero que responden al tratamiento indicado al paciente. Este título corresponde a un fallo judicial cuya fuente le cito. Y así también van tomando nota de los casos usuales que tramitan bajo el nombre de esta ramificación, que identifico como derecho a la salud. Se advierte que la gravedad de la enfermedad que presenta la actora exige el dictado de la medida cautelar, como una respuesta rápida y oportuna que evite consentir alegaciones dilatorias frustrantes de su derecho a la salud. En el caso se aprecia debidamente probado el requisito de verosimilitud. Este caso tramitó como amparo ley 16.986 y entendió, bueno, este es un fallo judicial de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca 2018. Y en este caso está refiriéndose no a la acción de amparo, sino a la característica de las cautelares. Más específicamente, más técnico, a un requisito de procedencia de las cautelares.
que es la verosimilitud en el derecho, apariencia de buen derecho. A continuación, otro titular que dice amparo, la solicitud de desafiliación a la mutual adherida no procede para quienes fueron asociados de manera compulsiva. La obtención de la jubilación por parte del afiliado no autoriza a la obra social a desafiliarlo. Estos son dos títulos de artículos que fueron publicados en microjuris.com. Continuamos. Tutelas cautelares. Aquí tienen una videoclase y una presentación que la acompaña. De esta introducción les reitero, Alsina dijo, el Estado no puede desentender o desentenderse de las consecuencias de la demora. Es decir, es una cuestión de gestión del tiempo, de administración del tiempo, algo fundamental, algo importante, relacionado con el acceso a la justicia, el derecho a la jurisdicción, el plazo razonable. Hay diferentes denominaciones para referirse a las cautelares. Ahora bien, como ustedes van a apreciar tras la lectura de un artículo que compartí con ustedes, hay diferentes tipos de tutela. En este momento les estoy presentando el concepto de cautelares, o también llamadas providencias cautelares, medidas precautorias, medidas de cautela, conservatorias. Calamandrei dijo, la garantía tutelar aparece como puesta al servicio de la ulterior actividad jurisdiccional que deberá restablecer de un modo definitivo la observancia del derecho. La misma está destinada, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra. Ahora bien, aquí sí les presento la caracterización. Les digo esto porque es diferente hablar en términos de caracterización que sobre los presupuestos o requisitos de admisibilidad de las cautelares. Como les decía, las tutelas urgentes y cautelares, sí, porque no todas las tutelas, por más urgentes que sean, son cautelares. Las tutelas cautelares tienen esta caracterización. Son instrumentales, provisorias, flexibles y autónomas. Es decir, no están están subordinadas, están funcionalmente subordinadas a un proceso principal. Al decir esto estoy diciendo que son incidentales. Y además no se confunden con el objeto principal de la litis. Y por supuesto se puede solicitar su ampliación, la sustitución de una medida por otra, el reemplazo de una cautelar por otra, su reducción. Por ello son flexibles. Van a subsistir mientras
no se haya todavía dictado la sentencia definitiva, duran la medida que persisten las circunstancias que determinaron la cautelar. Repito, son incidentales, subordinadas, están ordenadas a un proceso principal, no se confunden con el objeto principal de la litis. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para que proceda la cautelar que usted quiere solicitar? Verosimilitud en el derecho. Esto es que no se exige un examen profundo, no se exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, porque el juez no va a resolver la cuestión de fondo porque le haya concedido una cautelar. Regresamos. Están subordinadas, ordenadas a un proceso principal. No son ellas principales, son incidentales. No se confunde con el objeto de la litis. Que el juez le haya concedido una cautelar, bienvenido, lo felicito, pero todavía el juez no resolvió la cuestión de fondo. Otro requisito de admisibilidad es el peligro en la demora. Es decir, probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que viene con la sentencia pueda frustrarse si no le conceden antes una cautela. Y otro requisito es la contracautela. Por eso en la definición que da Calamandrei, la garantía tutelar aparece como puesta al servicio de la ulterior actividad jurisdiccional, etc. Hay diversos criterios de clasificación, por supuesto. Siempre me refiero a la tutela cautelar, ¿no? Bien. Continuamos. Cautelares segunda parte. Tienen una videoclase y una presentación que la acompaña. Recuerden ustedes que hay un proceso civil y comercial, sin importar la jurisdicción en la que usted se encuentre, que tiene una caracterización y también el módulo anterior sobre cautelares y el tema de amparo. Siempre estoy trabajando con conceptos que independientemente de la jurisdicción donde usted esté, son aplicables. Fíjense, en un juicio de conocimiento hay amplitud de prueba, los plazos son más largos, hay amplitud de debate, prima el señorío de las partes, la verdad formal, son procesos dispositivos. En cambio, el amparo no se caracteriza por amplitud de debate y prueba. Atento a ello, les recuerdo que uno de los requisitos es que sea palmaria, manifiesta, la arbitrariedad. Y fíjense, el artículo 2 de la ley 16.986. Esta ley 16.986, acción de amparo, en su artículo 2 dice: la acción de amparo no será admisible cuando. Fíjense.
Lo primero, no es admisible esta acción cuando existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate. Lo primero que se va a analizar es que no haya otra vía alternativa. Les recuerdo, acá. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Es lo primero que se va a analizar. El juez va a analizar, primero, a efectos de determinar su competencia, y luego va a analizar para poder decir que continúa esta acción o no, esto, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Y la ley 16.986, acción de amparo, en su artículo 2, es más amplia, no solamente dice medio judicial, dice, no será admisible cuando existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate. Si hay otra vía judicial o administrativa, la acción de amparo no procede. Y, como les decía, en el inciso D del artículo 2 de esta ley, la acción de amparo tampoco procederá cuando la determinación de la eventual invalidez del acto, irregularidades, arbitrariedades, requieran una mayor amplitud de debate o de prueba, o la declaración, bueno, aquí todavía no voy a continuar porque hay un debate sobre esto específico, pero me voy a detener aquí. Si la acción de amparo es a efectos de la determinación de la eventual validez de un acto que requiere amplitud de debate o de prueba, la acción de amparo, bueno, lo que usted quiere iniciar como acción de amparo tampoco procede. Esto lo dice el artículo 2 de la ley 16.986. ¿Cuáles medidas cautelares vamos a repasar? Estas: el embargo preventivo, el secuestro, la intervención judicial, la anotación de litis, prohibición de innovar, prohibición de contratar, la inhibición general de bienes, medidas cautelares genéricas. Recuerden que hay normativas de contenido procesal en el Código Civil y Comercial. A continuación, la definición de cada una de las cautelares, y como lo expresé en videos anteriores, me voy a detener en la existencia de diferentes tipos de embargo, pero cuidado aquí. El embargo preventivo es la cautelar. Kelmanovich dice, el embargo preventivo puede ser entendido como una medida cautelar. El embargo preventivo se ubica entre las cautelares, que tienen por objeto asegurar la ejecución forzosa de la sentencia. Ahora bien, el embargo ejecutivo y ejecutorio no son cautelares. ¿Por qué? Y con esto repasamos la caracterización y los requisitos de procedencia de las cautelares. Porque el embargo ejecutivo y ejecutorio son trámites del proceso de ejecución. Hay un principio de certeza del derecho. Para que proceda una cautelar, basta con la verosimilitud, la apariencia de buen derecho.
porque como es incidental, el juez no está resolviendo sobre el fondo de la cuestión, no va a examinar con profundidad. En cambio, el embargo ejecutivo y ejecutorio son propios del trámite de un proceso ejecutivo donde hay certeza del derecho. Ya recayó una sentencia definitiva. Escuchen también la videoclase que acompaña esta presentación. En el módulo competencia tienen una videoclase Vamos a continuar con el tema competencia. Aquí la primera guía sobre este tema. Si se demanda una obra social, se debe iniciar el expediente a un juzgado federal. Al interponer una demanda contra una obra social, en subsidio se demanda al Estado nacional o provincial, respectivamente, y en el supuesto de una persona sin obra social ni prepaga, se interpone la demanda contra el Estado, Ministerio de Salud, será también un juzgado federal. La normativa aplicable se encuentra en el artículo 38 de esta ley que está citada, en la guía de presentación. Ahora bien, la van a encontrar citada también en fallos judiciales que comparto con ustedes. Para demandar a una empresa de medicina prepaga, la normativa deja un blanco sobre esto. Nos vamos a remitir a la ley 24.240, interpretando que existe una relación de consumo. Podemos no solamente indicar que la jurisprudencia está dividida, sino también la doctrina, más que dividida, hay un debate, un sano debate acerca del tema. Les reitero mis datos de contacto, mi mail y mi celular. Continuamos con el tema de competencia. Al demandar a una empresa de medicina prepaga, bueno, podemos echar mano al artículo 42 de la Constitución Nacional, a la ley 24.240. Ahora bien, se puede presentar el conflicto negativo de competencia entre jueces. Entre jueces, bueno, nacionales, ordinarios y federales. Y la pregunta es, ¿quién dirime la cuestión? Cuando surge el conflicto negativo de competencia. Bueno. Aquí tienen notas y más jurisprudencia. En este caso, esta jurisprudencia ha sido citada en el fallo Otero, Marcelo Raúl y otros contra el Círculo Médico de La Matanza sobre prestaciones médicas. Aquí tienen el número y año del expediente. Bueno. Ahora sí, le voy a remitir he citado con frecuencia el siguiente: José Mármol, 824, ocupantes de la finca, sobre incidente de competencia. Dice así: corresponde a la Corte resolver en el conflicto de competencia entre la Justicia Nacional Ordinaria y la Federal, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, suscitado en una causa instruida
etcétera, a raíz de un procedimiento Ahora fíjense lo siguiente. En aquellos casos en los que no se verifica la existencia de un órgano superior común, debe abandonarse el criterio que situaba a dichos supuestos en la excepción prevista en el artículo 24, inciso 7 del decreto, según el cual estos conflictos de competencia debían ser resueltos por la Cámara, de la que dependía el juez que primero hubiese conocido, y en consecuencia los debe resolver la Corte. Bien. Nos vamos a remitir al artículo 24 de esta normativa. Fíjense. Decreto ley. Artículo 24, inciso 7. De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país, que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso serán resueltos por la Cámara, de que dependa el juez que primero hubiera conocido. Decidirá asimismo sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia. O sea, que salvo esta excepción, las cuestiones de competencia y conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común, debe resolverlas la Corte Suprema de Justicia. Bien, vamos a regresar. Me voy a remitir al módulo de jurisprudencia. Fíjense. Dice que tanto el magistrado a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal, como la jueza titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, se declararon incompetentes para entender en la causa. Es decir, aquí hay un conflicto negativo de competencia. Se remitió el expediente a la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, quien decidió elevarlos a la Corte. ¿Por qué? Bueno, continúa, dice, que resulta aplicable la doctrina de la competencia José Mármol 824, ocupantes de la finca. En función de ella, el conflicto de competencia entre los magistrados con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe ser dirimido por esta Corte. Bien, continuamos. Que tanto el magistrado del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial como la jueza titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil se declararon incompetentes. Que como se sostuvo en nuestros respectivos votos en disidencia, en la competencia José Mármol 824, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse, el órgano legalmente facultado para dirimir la contienda, con arreglo al artículo 24, inciso 7, es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la cual reviste la calidad de tribunal de alzada del juez que primero conoció. Y finalmente concluye que en las condiciones expresadas no corresponde la intervención de la Corte en el caso.
Porque fíjense, el artículo 24, inciso 7, dice: salvo que dichas cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso serán resueltos por la Cámara, de que dependa el juez que primero hubiese conocido. Y finalmente recuerden que todo este primer tramo del inciso contiene esta excepción. En principio dice, sí, interviene la Corte de las cuestiones de competencia y conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común, salvo que estas cuestiones o conflictos se planteen entre jueces, en cuyo caso será resuelto por la Cámara, de que dependa el primero que hubiera conocido. Bueno, el Juzgado Civil y Comercial Federal número 11 declinó intervenir, con apoyo principal en que la prestación no remite al examen de normas federales, sino que compromete una relación contractual de naturaleza privada, vinculada al alcance de obligaciones nacidas de una alocación de servicios médico-asistenciales, por lo que la materia debatida conduce al estudio de aspectos de derecho común. Y el Juzgado Nacional en lo Civil desestimó la radicación con fundamento en que la competencia corresponde al fuero federal por hallarse involucradas las normas que implementan el Sistema Nacional de Salud y la prestación médica obligatoria. Devuelto el expediente, el Tribunal Federal reiteró su criterio y remitió las actuaciones a la alzada, quien concluyó por mayoría que al haberse suscitado el conflicto, que no tiene un superior común, su solución atañe a la Corte. Y vuelve a citarse este artículo. Cabe considerar que ninguno de los juzgados contendientes se expidió sobre la medida precautoria, etc. La decisión de las contiendas de competencia exige atender el relato de hechos contenido en el escrito inicial, e indagar acerca de la naturaleza de la pretensión. Bueno, en fin, esto lo pueden ustedes terminar de leer. Ajá. Este es el fallo Otero Marcelo Raúl y otros contra Círculo Médico de La Matanza. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 del Departamento Judicial de La Matanza y el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín. Aquí tenemos otro ejemplo de conflicto negativo de competencia. Ahora bien, fíjense, la solución de conflicto de competencia exige atender al relato de los hechos contenidos en el escrito inicial. A mi entender, el tema objeto del litigio conduce al estudio de obligaciones impuestas a las empresas de medicina prepaga por la Ley 26.682. Por lo tanto, más allá de la relevancia de los aspectos contractuales y del derecho del consumidor eventualmente involucrados, no encuentro motivos para soslayar la doctrina según la cual los pleitos que versan sobre situaciones alcanzadas por reglas federales deben tramitar ante ese fuero. Repito, para que se entienda bien. En este caso, lo que está evaluando es lo siguiente. Sí, más allá de la relevancia de los aspectos contractuales y del derecho del consumidor, eventualmente involucrados, no encuentro motivos para soslayar la doctrina según la cual los pleitos que versan sobre situaciones alcanzadas por reglas federales deben tramitar ante ese fuero.
está reconociendo que hay aspectos contractuales y del derecho del consumidor. Pero eso no es óbice para decir que no hay reglas federales comprometidas aquí. Las hay y deben tramitar por ese fuero, por el fuero federal. Les reitero, compartiendo este fallo con ustedes, que fue publicado en microjury.com. Amparo en salud, la Corte determinó la competencia civil y comercial federal para entender la pretensión de la actora, que solicita el cese del aumento de la cuota aplicado en razón de su edad. Este es un fallo del 27 de mayo de 2021. Y sí, se determinó que la competencia correspondía a este fuero. Y dice, la pretensión tendiente a que cesen aumentos de cuota debe ser radicada ante la Justicia Civil y Comercial Federal, toda vez que el objeto conduce al estudio de obligaciones impuestas a las empresas de medicina prepaga por la Ley 26.682. Más allá de la relevancia de los aspectos contractuales y de consumos involucrados, resulta aplicable la doctrina según la cual los litigios que versan en último término sobre situaciones alcanzadas por reglas federales deben tramitar ante ante ese fuero por razón de la materia. Aquí tienen una nota explicativa, que en este caso es una cita. Dice, como se sostuvo en nuestros respectivos votos en disidencia en la competencia José Mármol 824, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse, el órgano legalmente facultado para dirimir el conflicto de competencia, con arreglo al artículo 24, inciso 7 del decreto 1285, es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la cual reviste la calidad de tribunal de alzada. Aquí tienen otro fallo El actor promovió demanda contra OMIT, Sociedad Anónima de Servicios, a fin de que la condenara a disponer el cambio de plan médico, que fuera unilateralmente denegado por la entidad. Ajá. ¿Y esto cómo tramitó? Bueno, esto es un expediente, que está el número, el año, la carátula. Fíjense, sobre incumplimiento de prestación de obra social, medicina prepaga. Es un fallo de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal. El fallo de primera instancia fue apelado, se concedió el recurso, la expresión de agravios fue presentada, está a fojas 599, 608, replicada, tantas fojas. Los agravios que la recurrente somete a la consideración de este tribunal consisten en, primero, no es su parte la obligada a asegurarle a su contraria el derecho a la salud. Ajá.
por cuanto se trata de una sociedad anónima que no ha asumido tal obligación bajo ningún concepto, y aduce que es el Estado Nacional quien ostenta el carácter de garante de la salud de la población. Invoca que no está obligada a cubrir una prestación médica más allá de lo convenido con los accionantes. Sostiene que la negativa al cambio de plan solicitado constituye un acto discrecional de la empresa. Bien, bueno, continuamos con toda la lectura. En base a esta conclusión es que no resulta conducente a los fines que se pretenden, la cita del fallo Errico de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, por cuanto lo que allí se decidió fue precisamente la invalidez de la cláusula contractual que facultaba a la prestadora a denegar el cambio de plan prestacional sin necesidad de invocación de causas, al entenderse que la misma tenía por efecto impedir un adecuado control de la razonabilidad exigida. A ello se agregó en dicho precedente que la necesidad de justificar su derecho de oposición debe integrarse en el contrato con el efecto de establecer el deber de la demandada de fundar razonablemente el derecho, tal derecho de oposición en caso de ejercer. Y refiere a la función social del contrato de medicina prepaga, encontrándose efectivamente en juego el derecho a la salud y la vida de las personas, amparadas por la Constitución Nacional y los tratados. Y esto es para resaltar, ¿no? Bien. Bueno. Módulo procedimiento. Tiene una videoclase y cuando hay una nota explicativa en una de estas solapitas, les recomiendo ir al botón ver material para que lo puedan ampliar. En este caso, estoy desarrollando el tema gratuidad. Bueno, los pongo en situación. El juez le denegó a Grioli el beneficio de la gratuidad. ¿En base a qué solicitó el beneficio de gratuidad? Lo solicitó con fundamento en el artículo 53 de la ley 24240. Ya denegado lo que peticionó, apeló la decisión judicial. Y a continuación les voy a citar el dictamen favorable del fiscal general. Exigible es por el derecho del consumidor y la protección de la salud, ambos reconocidos por la Constitución. Y al considerar los vínculos existentes entre las obras sociales y los afiliados como una relación de consumo, todos los derechos y obligaciones surgen del artículo 42 de la ley 24240 y del Código Civil y Comercial de la Nación, excediendo ampliamente el marco contractual. Es decir, hay una función social en el contenido del contrato y de la relación que se establece entre la entidad y los afiliados. Entonces, hablar de relación de consumo significa mucho más. Es abarcativo de todo, de todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios. Es decir,
en este caso prefiere hablar de relación de consumo y no de contrato. Y la dinámica de la relación paciente y agentes de la medicina asistencial la caracteriza de esta forma. Sostienen los doctrinarios que la relación jurídica paciente-agente de la medicina asistencial, ¿cómo es? Dice que es asimétrica y existe un claro estado de situación de sumisión, dependencia e inferioridad de una de las partes. Les cito el dictamen que se pronunció en el caso Grioli contra OSECAT. En este caso, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó el derecho a la gratuidad reconocido por la ley 24240, a diferencia de la decisión que tomó el Juzgado Federal número 2 de Bahía Blanca, que había denegado la gratuidad del proceso judicial y dispuesto que se tramite bajo el beneficio de litigar sin gasto. La discusión se da en el marco de un amparo que interpuso una persona por el reclamo de una afiliación provisoria a una obra social. Aquí les dejo el link para que se puedan remitir al artículo que publicó este dictamen. Y aquí abajo tienen el dictamen. Se lo pueden descargar y leerlo. Bueno, ahora bien, continuamos entonces y en la solapita procedimiento hay una nota explicativa y dice: en la guía adjunta sobre procedimiento se cita jurisprudencia, doctrina, la ley 26.682 y a continuación la bibliografía, es decir, todo esto. A ver. Procedimiento. Bueno, el procedimiento, como les decía, depende de cada caso. Hay más de un fallo judicial y todos son ilustrativos de los diferentes caminos optados entre los profesionales para encauzar las demandas de sus clientes. Un ejemplo lo vamos a encontrar en este fallo. Se tramitó por la vía del amparo. Los padres de un menor solicitan que la prepaga cargue con los gastos médicos para así continuar el tratamiento, para que su hijo continúe el tratamiento. Los padres iban a costear los gastos, sí, pero ya les resulta intolerante, entonces solicitan esto judicialmente, bueno, ya no podían costearlo más. Otro ejemplo, en este caso, FRO contra SAMI, Asociación Médica de Bahía Blanca, amparo. Ahora bien, esto lo explico en la primera videoclase. En la primera videoclase que está en el módulo Introducción, van a escuchar el comentario de cada uno de estos fallos judiciales. Y este en particular tuvo algunas vicisitudes, bueno, vicisitudes muy serias, cambio de denominaciones. Entonces se produce una confusión acerca del trámite. Finalmente, la petición fue calificada judicialmente y recibió un trámite muy distinto a aquel por el cual el profesional había iniciado la causa. En conclusión, un punto crítico es decidir qué vía tomar para encauzar los reclamos y las peticiones a un buen puerto, ¿no? Entonces, fíjense, escuchen la primer videoclase que está en el módulo Introducción, donde hago
el comentario de cada uno de estos fallos judiciales. Y presten atención a el enredo de denominaciones que se produce en este caso y cómo finalmente la petición recibió una calificación judicial y se le imprime un trámite al proceso muy distinto a aquel por el cual el profesional había iniciado el expediente. Recuerden que uno de los requisitos de las cautelares es la verosimilitud, es decir, su despacho a favor no resuelve la cuestión de fondo y tampoco es una autosatisfactiva o un amparo. Me voy a detener en este punto, es muy importante. Recordemos que uno de los requisitos de las cautelares es la verosimilitud, la apariencia de buen derecho. Volvemos. ¿Cómo se caracterizan las cautelares? Por ser incidentales, no se confunden con el objeto de la litis, el juez al concederle la cautelar no está resolviendo a su favor, no necesariamente, no está resolviendo sobre la cuestión de fondo. Solamente cuando usted está solicitando la cautelar, hable de la verosimilitud, de la apariencia de buen derecho. Y cuando le den al lugar la cautelar, sepa que pasó el examen de verosimilitud. Y por todo lo dicho, una cautelar no es una autosatisfactiva y tampoco es un amparo. En el caso caratulado Torchivia Carlos Antonio contra Swiss Medical sobre amparo contra actos de particulares. Bueno, en este caso tramitó bajo la forma de amparo. Se sostuvo que la cautelar innovativa era la tutela que correspondía plantear cuando se solicita una disminución de la cuota tras un aumento superior al 50% en el mes. Fíjense, tramitó bajo la forma de amparo y se solicitó una cautelar innovativa que le otorgaron. Y sobre esto, es decir, el tema es la disminución de la, se solicita una disminución de la cuota. ¿Por qué? Porque había recibido un aumento superior al 50% en el mes. ¿Sí? ¿Y quién resolvió? Bueno, este es un fallo de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Así que, para determinar la procedencia o no de la cautelar innovativa, se dijo, es una decisión excepcional dentro del género cautelar, porque va a alterar el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar los recaudos que hacen a su admisibilidad. Hasta aquí, distintas cuestiones a considerar. Recapitulando. Vamos a remitirnos al artículo 43 de la Constitución Nacional. Me refiero a una acción, no a un recurso. Toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo. El amparo es una acción que va a proceder siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. En este caso le cité la ley 16.986. Si están en provincia de Buenos Aires, deberán remitirse a la ley de amparo de la provincia y así respectivamente en cada una de las jurisdicciones locales por aplicación del artículo 5 de la Constitución Nacional. Continuamos. En este caso, la ley número 16.986, en su artículo 2, dice: la acción de amparo no será admisible cuando. Entonces,
les leí el inciso A, es decir, primero se va a determinar que procede la acción porque no hay otra vía judicial o administrativa idónea. Y el inciso D. La determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate o de prueba, no va a proceder el amparo. ¿Por qué? Porque no se caracteriza el juicio de amparo por la amplitud de debate o de prueba. Los plazos son más cortos. Y además responde a este criterio de que es una acción expedita y rápida, y al requisito de que la lesión sea producto de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, patente, palmaria, a todas luces vista, que no requiere mayor prueba o debate, que está expuesta a la arbitrariedad o ilegalidad. En este caso, se interpuso la acción de amparo, se solicitó con ella una cautelar innovativa, le dieron al lugar, esa cautelar innovativa implicó una disminución de la cuota en un contexto donde al afiliado se le había aumentado más del 50% en el mes. Entonces, bueno, el primer paso. Se dio lugar al amparo y se concedió la cautelar innovativa. En este fallo, además, se dijo que la cautelar innovativa es excepcional dentro del género cautelar. Y nos recuerda acerca de la oportunidad para el dictado de una cautelar de estas características. Y les cito otros casos donde se argumentó, se decidió en el mismo sentido. Dieron al lugar la cautelar innovativa en base a lo siguiente: el derecho a la salud con fundamento constitucional y precedentes de la Corte Suprema de Justicia y principios del sistema de salud, y específicamente, bueno, este fallo fue dictado en el contexto de la pandemia. Y citó la ley 23.661, artículo 2. ¿Qué dice? Proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas. Ahora bien, hay una crítica, hay una opinión acerca de la realidad, de los procesos, de cómo se tramitan. En este caso, Natalia Mingal dijo: se advierte a diario en las acciones de amparo de salud que una vez concedida la medida cautelar se ve agotado el objeto de la acción. Y el proceso, que involucra conocimiento y decisión, sufre una suerte de paralización, es decir, no hay más impulso de la parte demandante, quien ya ha visto satisfecha su pretensión. Y dice, y también se observa una situación reiterada, más preocupante, como es la concesión por vía cautelar de prestaciones genéricas y a futuro, obligando, por ejemplo, a dar cobertura al 100% en forma integral, gratuita y continua de cualquier otra práctica médica prescripta. De esta forma, los amparos transitan por el camino de la concesión de la cautelar y su sucesiva ampliación y o modificación
y queda sin continuarse el trámite para llegar a una sentencia definitiva. Esto nos lleva a concluir, dice Natalia Mingal, que en rigor de verdad se trata en muchos casos de medidas autosatisfactivas, que son tramitadas como acciones de amparo. Fíjense todo lo que observa, todo el enredo. Volvemos al inicio, prestemos atención a lo siguiente, fíjense. En las acciones de amparo, que una vez concedida la medida cautelar, es decir, se interpone el amparo con solicitud de una cautelar, si solicita una cautelar en el escrito de inicio, se ve agotado el objeto de la acción y, bueno, una vez que le dieron a la parte actora lo que estaba solicitando, bueno, ya vio satisfecha su pretensión y no continúa. Atento a ello, claro, se da una cobertura al 100%, dice en forma integral, gratuita y continua, etc. Y de esta forma, los amparos se quedan con la cautelar que se solicitó en el escrito de inicio y queda sin continuarse el trámite hasta llegar a una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque el demandante o actor quedó con que le concedieron la cautelar y entonces aparece esto, más que un amparo o más que una cautelar, parecen medidas autosatisfactivas, tramitándose como acciones de amparo. Y vuelvo a hacer hincapié en lo técnico. El amparo es una cosa, las cautelares son otra, y las medidas autosatisfactivas otras. Son diferentes cosas, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos a este módulo, lectura complementaria. Les recomiendo la lectura de este ensayo. Fíjense en lo siguiente. Según este autor, hay diferentes tipos de tutela. Hay una tutela común, es consustancial a la idea de proceso, tiene que ver con el acceso a la justicia, el derecho a la jurisdicción. Y sobre la base de esta pauta que indica seleccionar la modalidad de tutela tomando en cuenta la distinta entidad de los litigios, es decir, la mayor o menor claridad de los derechos en pugna y la gravedad del perjuicio que resulta subyacente, es que consideramos posible hacer una distinción esquemática de los distintos tipos de tutela, dice Safi en este trabajo. Bueno, entonces, así es que distinguimos la tutela común, la cautelar, la anticipatoria y la autosatisfactiva. La tutela común, la incertidumbre. Esa tutela ordinaria es la que se construye sobre la base de la incertidumbre que por regla general está al inicio de todo juicio. Luego está la tutela cautelar, que como ya dijimos, se caracteriza por la flexibilidad, la instrumentalidad, la autonomía,
son incidentales, no se confunde con el objeto del litigio, etc. Y que uno de los requisitos de procedencia es la verosimilitud. No hay mayor examen, no en profundidad, porque al concederle una cautelar no se está resolviendo sobre el fondo del asunto, y por eso la tutela cautelar es la que se otorga en el curso de un proceso de conocimiento, en el que ya no existe incertidumbre, sino verosimilitud. Ahora bien, proceso de conocimiento, proceso de ejecución, amparo, no son lo mismo. Fíjense que yo resalto lo siguiente: la tutela cautelar es la que se otorga en el curso de un proceso de conocimiento, o que le pueden otorgar en un juicio de amparo, ¿sí? El trámite de ejecución es otra cosa. Me quedo con que el requisito de procedencia es la verosimilitud, y con este criterio de identificar diferentes tipos de tutelas. Y veníamos diciendo que, por un lado, está la tutela común, la tutela cautelar, la tutela anticipatoria, que exige probabilidad, es decir, es algo más que la verosimilitud. La moderna tutela anticipatoria, dice Safi, se otorga también como accesoria de un proceso de conocimiento y tiene por finalidad adelantar rápida y provisionalmente los efectos de la tutela pretendida. Si bien esta tutela se subsumiría bajo el esquema de medidas cautelares, el hecho de que su objeto coincida total o parcialmente con el de la sentencia definitiva impone un mayor recaudo, un plus, que es la fuerte probabilidad del derecho y temor del daño irreparable. Y posteriormente cita la tutela autosatisfactiva o medida autosatisfactiva, que no reposa en la verosimilitud o apariencia de buen derecho, tampoco es la probabilidad, requiere convicción. Y esta medida es la que se otorga in extremis, en respuesta a un trámite urgente, por la que se concede el todo de lo pretendido, cuya satisfacción una vez consumada deviene irreversible. Desborda lo cautelar, se convierte en un proceso autónomo, sumarísimo, extremo, exige certidumbre, cuasi certeza, es decir, que estas tutelas las puede usted ubicar en un gradiente, de 0 a 10, es decir, de nada de intensidad, mucha intensidad. Por un lado, la tutela común, un mayor esfuerzo es en la verosimilitud, tutelas cautelares, un mayor examen de profundidad recae en la probabilidad, llamadas tutelas anticipatorias, y posteriormente le sigue el mayor esfuerzo en la medida autosatisfactiva, que reposa en la convicción. ¿Por qué? Y porque exige certidumbre, prueba inequívoca, la inminencia de la pérdida irremediable, desborda lo cautelar, se convierte en un proceso autónomo, y una vez consumada deviene irreversible y se agota en ella y torna abstracta la tramitación de un proceso ulterior, posterior.
Bien. Si se fijan, les comentaba que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abrió un fuero, el nuevo fuero, el del consumidor, y por eso compartía con ustedes 2 fallos más sobre el tema de competencia, y me remitía a estos 2 fallos. No es cuestión de moda o de probar cómo funciona el fuero, sino de tener un criterio, un fundamento que justifique por qué iniciar una demanda en el fuero federal y no en otro, por qué están citando la ley 24240 y no otra normativa, por qué tramitar una pretensión bajo la forma de un amparo y no por cualquier otra vía. Y ese es el objetivo también de la capacitación, que ustedes tengan material actualizado, vigente, oportuno, para que puedan citarlo en sus presentaciones, para que cuenten con herramientas para justificar sus argumentaciones, y puedan debatir con criterio acerca de por qué toman un camino y no otro. Esto es todo por esta videoclase. Cualquier consulta me pueden escribir y quedo a su disposición. Ahora sí, voy a dejar de compartir y a cerrar la videoclase de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les envío saludos.